Salmo 117, 2. ¿Cuánto les gusta leer los salmos? Son largos los salmos y siempre nos hablan. Vemos aquí a David que siempre le expresaba sus emociones, su situación a través de los salmos. Y vamos a leer, perdón que todavía no lo encuentro, 117, 2. Me pasé, perdón. Dice: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cantarle alabanza. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, porque tu palabra es preciosa, Señor, y tu palabra, Señor, es el alimento que necesitamos cada día. Es el sustento, Señor, porque tú dices que tu palabra es lumbrera a nuestros pies, Señor, y queremos, Señor, que siempre tu palabra, este alimento, Señor, espiritual, siempre sea lumbrera a nuestro caminar y que pueda confrontarnos y que pueda recordarnos, Señor, quién eres tú. Te damos gracias, te pido, Espíritu Santo, que tú abras nuestro corazón y pongas un corazón, Señor, abierto a lo que tú quieres darnos en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si nos damos cuenta que este es uno de los versículos de los salmos más cortos que podemos ver, ¿no? Son 2 versículos. Pero a pesar de que es un salmo muy corto, tiene una declaración muy fuerte, ¿no? Porque nos habla y nos declara el amor y la fidelidad de Dios. Y este mensaje le puse como título: más allá de su fidelidad. Después les voy a explicar por qué le puse este título, ¿no? Entonces vemos de que la fidelidad de Dios significa que Él es inmutable, que Él no cambia, porque es su naturaleza. Él no cambia. Entonces Él es fiel a su palabra. Él prometió salvar a su pueblo, lo hemos visto un montón de veces en su palabra, que Él mantendrá sus promesas para siempre. Por lo general siempre vemos las promesas en el Nuevo Testamento, lo que hizo con el pueblo de Israel, pero Dios es un Dios que no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, si Dios fue fiel con el pueblo de Israel, también lo es con nosotros. Entonces podemos ver de que nada en el cielo ni en la tierra van a cambiar lo que Él ha prometido, porque Él es Dios. Entonces vemos de que esta confiabilidad de Dios debería ser una gran fuente de fortaleza y de sustento en nuestros momentos difíciles, porque por lo general nosotros siempre fallamos como seres humanos, ¿o no? ¿Quién diga que no ha fallado? Todos hemos fallado en alguna oportunidad, a Dios y a cualquier persona, pero Dios no te falla. Dios es fiel porque Él es su esencia, es su fidelidad. Entonces vemos también de que como ser humano pasamos por dificultades, por pruebas, y ahí es donde vemos la fidelidad de Dios. Entonces hay 4 términos que en el hebreo, sabemos que siempre las palabras en el hebreo, en la Biblia siempre nos dicen algo muy asertivo, ¿no? Muy correcto. Entonces vemos 4 términos que destacan la fidelidad de Dios y yo me voy a enfocar en uno, ¿no? Por ejemplo, en el hebreo es emet, que significa fidelidad. Luego, el otro término es emuna, que significa firmeza, fiabilidad. Y el tercero es esed, que significa lealtad. Y por último, zakar, que es recordar. Y en este yo me quiero enfocar un poquito, porque vemos todos estos términos que destacan la fidelidad de Dios a lo largo de toda la palabra. Y yo me quería enfocar un poquito en este zakar, que es recordar. Y cada uno de estos términos nos destaca diferentes aspectos del concepto fidelidad de Dios. Entonces, cuando se usa con relación a Dios, no sugiere que de alguna manera Dios se haya olvidado o que tengamos que estar recordándole, ¿no? Porque Dios no se olvida. Entonces, vemos de que en uno de los versículos que Dios dice, y Dios se acordó. Entonces vemos de que esto destaca que Dios va a actuar en consecuencia a lo que Él está recordando. Por eso te digo, de que Él no se olvida. Muchas veces nosotros como ser humano tenemos la mente muy olvidadiza y se nos olvida. Y aprovecho de decirte que si tú has hecho algún voto o alguna promesa a Dios, dice que no tarde en cumplirla. Yo no sé la promesa que tú le has hecho a Dios. Estoy aprovechando, no era el mensaje, pero digo, porque a veces si tú
ves que has hecho una promesa a Dios y no la vas a cumplir, mejor que no la hagas. Porque es que no. Es que yo siempre digo, si tú prometes algo, cúmplelo. Claro, somos seres humanos, mejor no lo hagas. Si Dios sabe que no lo vamos a cumplir, mejor no lo hagamos. Entonces no hagamos voto a la ligera con Dios. Y sobre todo ahora que está terminando el año, que muchas veces decimos, bueno, ahora sí, el nuevo año, voy a empezar a leer la Biblia, voy a ir a todos los cultos, voy a cambiar, no sé qué, no sé cuánto. Empieza el otro año y no pasa nada. Estamos a mitad de año y no pasa nada. Terminamos el año y seguiste tal cual como empezaste el año siguiente. Entonces, por eso te digo, no hagas promesa a Dios que no vas a cumplir. Intenta cumplirla. Entonces vemos de que Dios actúa en consecuencia a lo que sé que está recordando. Entonces vemos de que esta palabra, como dije yo, zacar, que significa recordar, está conectada con la fidelidad de Dios. Vemos aquellos textos en la palabra de Dios donde nos recuerda su pacto a su pueblo y las promesas que les dio. Podemos ver en Génesis 8:1, donde habla, a ver si lo tienen los chicos ahí más rápido. Génesis 8:1. Dice, Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales. La otra versión dice, Dios se acordó de Noé, de lo que él había dicho. Él le prometió que iba a salvar a su familia. ¿Qué le dijo a Noé? Le dijo, arma el arca, ve y compra madera. La gente habrá pensado que estaba loco. ¿Por qué te digo que Noé dice que era un hombre justo? Él tenía una relación con Dios. Él conocía a Dios. Por lo tanto, él obedeció. Porque tú le obedecerías a alguien que tú no conoces. Desconfiaríamos. Pero ¿qué él hizo? Él hizo tal y cual como Dios le había ordenado. Y más adelante también nos habla, cuando dijo en el 8, anteriormente en el 7, le advirtió, le dijo, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra todo ser viviente. Que dice, le dijo, y después dice que él se acordó. Entonces vemos aquí, en el 9 también, dice, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes. Entonces podemos ver de que Dios se acordó de Noé y de los animales, de la casa y de toda su familia. Porque por lo tanto esto podría haber sido el fin de la humanidad. Pero Dios se acordó de Noé. Así como Dios se puede acordar de ti, de mí, en las situaciones más difíciles. Entonces vemos de que Dios es fiel a su palabra, Dios la ha echado en el olvido. Así que tenemos que tenerlo claro de que Él es fiel a su palabra. Y dice que Él aseguró de que su familia sobreviviría. Dice que en Génesis 9:16 dice que Él estableció una señal de su promesa que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Dios ha sido fiel, no ha destruido todavía la tierra. Porque si no fuera por su misericordia no estaríamos aquí. Dios a liberar al pueblo, ¿no?, de la esclavitud de los egipcios, y dice, recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Nuevamente dice que Dios recordó el pacto, recordó lo que Él había dicho. Dice que Él recuerda lo que Él ha prometido y todo lo que Él ha prometido en la palabra de Dios se cumplirá. A lo mejor muchas cosas se han cumplido, pero hay otras que aún están por cumplirse. Pero no dudes que la promesa, aunque tardara un poco, llegará. Amén. Y también vemos también en los salmos muchas veces que nos recuerdan en numerosas ocasiones en la historia de Israel, ¿no? Cuando Dios recordó las promesas de su pacto hechas a Abraham y a sus descendientes cuando ellos salieron de Egipto, cuando viajaron por el desierto, cuando fueron a la tierra prometida y finalmente fueron llevados al cautiverio. Entonces podemos ver nuevamente que Dios es fiel en su palabra. Y no podemos pensar, bueno, que Dios fue fiel solamente en el Antiguo Testamento porque tenían un pacto. No, porque dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces podemos encontrar varias historias del pacto de Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también podemos ver acerca de la fidelidad de Dios. Y hay una cosa que me llama la atención que dice en Deuteronomio 7:9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios,
Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cómo nosotros podemos saber y creer y tener la certeza de que Él es fiel? Conociéndole. Conociéndole, porque nos dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Cómo tú vas a saber que Dios es fiel si tú no le conoces? Necesitamos conocer a Dios, porque por lo tanto no vamos a poder saber quién es Él. Entonces vemos un montón de ejemplos de la fidelidad de Dios en que Él mantiene su pacto y su promesa. Podemos ver, así a resumen, cuando le hizo la promesa a Noé en Génesis 6:17, no lo voy a leer por el tiempo. Le dijo que Él va a salvar a Noé y a su familia. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Claro que lo cumplió. Luego con Ismael, en Génesis 17, Dios bendecirá a Ismael y a sus descendientes. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Claro que sí. Con Moisés, dice que Dios salvará a los israelitas si ellos lo obedecían. ¿Qué hizo? Lo cumplió. Con Jacob, en Salmo 105, dice que Dios reafirma el pacto eterno con Israel. Dios es fiel. Entonces todo lo que Él ha dicho, lo ha cumplido. Entonces vemos de que la fidelidad de Dios se revela de la manera más clara a través y por medio de Jesucristo. Jesucristo fue una promesa y se cumplió la promesa. Claro que sí. Él nos prometió que venía un Mesías. Él prometió que venía un Salvador del mundo. ¿Y qué es lo que hizo? Vino. Y vino para que la palabra se cumpliera. Y ese fue el pleno cumplimiento en Cristo. Y este también fue un pacto, una promesa que Él llegó a cumplir. Pero nos dio este pacto para que nosotros pudiéramos ser perdonados por Él y poder tener acceso libremente al trono de su gracia. Entonces vemos de que este pacto también restableció nuestra comunión con Él, ¿no? Con aquellos que con el corazón sincero se acercan a Él y pueden tener esa comunión, a restablecer esa relación. Y sabemos que la base de toda la promesa es la muerte y la cruz de Jesucristo. Ahí se cumplió la promesa. Y hay promesas que aún siguen, que aún no se han cumplido, pero debemos de confiar, debemos de creer, porque así como Él fue fiel en el Antiguo Testamento, Dios también puede ser fiel, porque Él no cambia de persona. Claro, Él cumplió la promesa enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos el perdón de los pecados. Y tenemos que ser agradecidos. Por eso la fidelidad de Dios, ¿por qué digo yo que la fidelidad de Dios va más allá de la propia fidelidad? Luego lo voy a explicar, porque eso se describe muy fácilmente, que luego voy a decir. Entonces vamos a ver algunas de las razones por las que nosotros debemos de considerar importante conocer a Dios y saber que Él es Dios fiel. Primeramente, debemos estar conscientes de la fidelidad de Dios que me ayuda a perseverar en la prueba. Dice, el Señor llama bienaventurado al que persevera bajo la prueba. Bienaventurado es dichoso, feliz. Siempre vendrán cosas en nuestra vida como cristianos, siempre van a venir cosas. Pero dice que Él es fiel y Él es verdadero. En Santiago 1:12 nos dice, una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. O sea, nos ayuda a que nosotros podamos perseverar en la prueba, porque sabemos en quién hemos confiado. A veces es difícil saber, muchas veces creemos Dios se ha ausentado, Dios se ha ido, Dios se olvidó de mí. Pero sabemos, porque su palabra lo dice, no porque yo lo esté diciendo, que en medio de la prueba Él está ahí. Porque Él dice que estará con nosotros. ¿No? Él envió a Jesucristo y dice que Él estará con nosotros. También nos dio la promesa del Espíritu Santo, que Él está con nosotros y es nuestro ayudador, nuestro consolador en momentos difíciles. Entonces, las promesas de Dios son sí y amén. Él dijo que Él estaría con nosotros y que esa manera, si nosotros somos conscientes de la fidelidad de Dios, eso nos va a ayudar a perseverar, a poder avanzar, porque yo sé en quién he creído. Yo sé que Dios lo hizo una vez y lo volverá a hacer, porque Él no falla. Él no es un simple mortal que te dice, bueno, me he olvidado, perdón, estaba ocupado, ahora me acuerdo de ti. No, Él no es así. Que lamentablemente que a veces nosotros pensamos así,
es que Dios, yo he escuchado a muchas personas que me dicen, yo creo que Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. O me dicen, no, es que Dios está demasiado ocupado para atenderme a mí. Perdona, Dios es Dios. Yo estaré demasiado ocupada para a lo mejor atenderte, pero Dios es Dios. Él siempre está para nosotros. Él siempre. ¿Y nosotros realmente estamos siempre para Él? Entonces las razones por las que debemos considerar importante conocer y creer que Dios es fiel, como dije anteriormente, no porque yo lo esté diciendo, es porque la palabra lo dice. Yo me afirmo la palabra. Entonces debemos estar conscientes de la fidelidad de Dios que me ayuda a perseverar en la prueba. A veces en esos desiertos no vemos. Podemos ver también que a veces en los momentos de la prueba, de los desiertos, actuamos como el pueblo de Israel. ¿Cómo actuó el pueblo de Israel? Quejándose todo el tiempo. Perdón, es que queremos carne. Que le decían a Moisés, es que nos trajiste a esta tierra, ¿para qué? ¿Para que muramos? Te puedo decir que Dios te trajo a esta tierra, no para abandonarte, porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. Y debemos de creerle, tenemos que tener la conciencia y ser conscientes de que Él es fiel. Entonces, también una de las razones que debemos de tener claro, que saber de que Dios es fiel, me ayuda a vivir confiada. Si yo creo firmemente de que Dios es fiel, no viviré en temor por las pruebas. ¿Cuántos le tienen miedo a las pruebas, a lo que va a suceder? Como seres humanos vivimos en temor, vivimos en miedo. ¿Qué es lo que pasará? Y por eso hoy en día hay mucha ansiedad en el mundo, porque no sabemos lo que nos depara el destino, no sabemos lo que va a suceder. Inconscientemente, yo digo, yo he pasado por momentos de ansiedad, es normal, pero es preocupante cuando la ansiedad está haciendo daño a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque vivimos atemorizados de lo que vendrá, de lo que pasará. Vemos malas noticias en la tele y ya nos ponemos todos estresados y ansiosos, ¿qué es lo que va a pasar? Pero cuando nosotros somos conscientes de que Dios es fiel, podemos vivir confiados. Como dice en el Salmo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo Dios me hace vivir confiado o dormir confiado. Cuando nosotros dormimos sabiendo y teniendo la certeza de que Dios está ahí, ¿cómo vas a dormir? Un bebé, cuando está el padre ahí al lado, ¿cómo duerme ese bebé? Duerme toda la noche. Pero cuando el padre se va, el bebé se queda llorando porque no quiere estar solo. Entonces eso nos ayuda a nosotros a poder vivir confiados. Pues tenemos que tener la certeza de que Él estará con nosotros en los momentos difíciles. No puedo temer a la prueba, no puedo temer a lo que venga. Debemos de confiar. Dice en 1 Corintios 10:13. Creo que no sé si lo anoté. Dice de que Él no nos dará más pruebas de las que no podamos soportar. Porque Él nos da una solución. Dice, conjuntamente les daré con ella la salida. O sea, ¿es fiel Dios o no? ¿O te dejó morir en el intento? No. Dice, juntamente nos dará la salida. Entonces la palabra de Dios, que Él nos dice que Él es fiel, dice que no permitirá hacer que seamos tentados más allá de lo que no podamos soportar, sino que también nos dará la salida de escape. Que todo no es eterno, que todo no dura, solamente la fidelidad de Dios es eterna. Solamente la fidelidad de Dios es eterna. Entonces, creer que Dios es fiel me ayudará a caminar segura, caminar en esta vida confiada, con mis ojos puestos en Cristo y no en las circunstancias. Pero por eso es necesario que le conozcamos, porque esa es una de las partes de sus atributos, su fidelidad. Y si nosotros no conocemos, no vamos a saber lo que Él quiere de nosotros. Entonces debemos, una vez que nosotros le conocemos y podemos caminar confiados, nuestra perspectiva de la vida es diferente, nuestra perspectiva cambia, porque yo sé quién es el que me está sustentando. Pero si nosotros no le conocemos, nos vamos a sentir solos por el mundo, solos, abandonados. Pero si nosotros estamos conscientes de que Dios es fiel, es porque Él está ahí y sabe todo lo que nos acontece. Y Él, porque muchas veces permite por un propósito. Por un propósito. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para mal. Tan atento, para bien, todo. Por muy mal que a nosotros nos parezca mal,
pero Dios todo lo que nos sucede lo obra para bien. Cuando murió mi madre, yo le decía a Dios, Señor, yo no veo esto que obra para nada bien, porque yo estoy sufriendo, decía. Después con los años yo me di cuenta que el propósito de Dios era ese. Y yo después de años le doy gracias a Dios porque si no hubiese pasado eso, no hubiese acontecido lo que ahora nosotros somos. En el momento no lo puedes comprender, pero sí ten la certeza y la confianza que Dios es fiel. A pesar, independientemente, porque Dios no actúa, su fidelidad no actúa dependiendo de las circunstancias. Él actúa cuando Él decide actuar. Y Él es fiel siempre, en todo tiempo. Entonces, vemos también de que cuando somos conscientes de que Dios es fiel, eso me compromete con la obediencia. La fidelidad de Dios me compromete a obedecerle. ¿Por qué? Porque yo sé que Él ha sido fiel. Y yo me comprometo en obediencia a Él. Es una manera de responder a la fidelidad de Dios. Y esto nos va a conducir a nosotros honrarlo, glorificarlo, darle todo lo mejor de nosotros. Entonces ahí está la importancia de leer la Escritura y de buscar y de conocerle a Él quién es Él. Porque ahí Él nos ordena y nos demanda de nosotros. Si nosotros no le conocemos a través de la Escritura o a través de la palabra, ¿cómo vamos a saber lo que Él está demandando de mí o de ti? Y por lo tanto, si no sabemos lo que demanda, ¿cómo vas a obedecer? ¿No? Hay una cosa que siempre le digo a mis hijos: la obediencia tardada es desobediencia. Si Dios te manda ahora, obedece ahora. No le digas, ay Señor, espera que estoy terminando tal cosa, como muchas veces mi hijo me lo hace. Digo, no, la desobediencia tardada es desobediencia. Porque la obediencia tiene que ser inmediata. Inmediata. Entonces, tengan cuidado cuando Dios le ordena algo, obedézcale en el momento. Mira cómo le avisó a Noé. Noé se puso a armar el barco, a buscar leña, lo obedeció en el momento. Y con una buena actitud, que muchas veces obedecemos a nuestros padres, y a veces Dios nos manda y obedecemos así. Esa obediencia te digo que es desobediencia. Esa obediencia a Dios no le sirve. Con mala actitud no. Tiene que ser con un corazón, con buena actitud. Como siempre le digo, vaya sonriendo. Así Dios nos quiere, que obedezcamos con gozo y con alegría. Cuando Dios te dice, perdona a tu hermano, tú, pero bueno, si es que obedece a tu hermano, es que el hermano me hizo tal, es que obedece a tu hermano, ya estás desobedeciendo porque te estás tardando mucho. Dios quiere una obediencia inmediata. Bueno, me salió un poquito del tema, pero cuando somos conscientes de la fidelidad de Dios, nos comprometemos con la obediencia. Seamos obedientes, porque fiel es el que nos dio la vida eterna. Él es fiel, por lo tanto nosotros debemos de obedecerle. Su palabra dice de que el que me ama obedece mis mandamientos. Y la fidelidad de Dios está ligada al amor. ¿Vale? Entonces también tenemos otro concepto, ¿por qué digo yo que debemos de ser conscientes? Que cuando nosotros somos conscientes de la fidelidad de Dios, tendremos gozo y paz. Si nosotros creemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, en la fidelidad de Dios, no solo nos ayuda a perseverar en la prueba, a vivir confiado, comprometido a la obediencia, sino que también tendremos su gozo y su paz. Sabemos todos que el gozo es el fruto del Espíritu. Y es una de las características que debería de destacarnos a nosotros como cristianos. No significa de que el gozo tú estés siempre así. Porque a veces las personas están así, pero por dentro están destrozadas. El gozo del Señor es por dentro. Es algo interno. Entonces no siempre puedes andar así. A veces decimos, es que es la única cara que tengo. Pero hay gozo en tu corazón porque sabes que tienes a Dios en tu corazón. Entonces sabemos que a pesar de las circunstancias hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado. Vemos de que hay un versículo que creo que es en Isaías, que me lo buscó recién el pastor, pero no me acuerdo. Isaías, no recuerdo, que dice, tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti ha confiado, persevera y ha confiado. En la otra versión ha confiado. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos asegura el gozo y la paz. Porque sabemos, estamos tranquilos. Cuando tú confías en alguien,
¿Cómo te quedas tú? Tranquilo porque sabes en quién estás confiando. Entonces yo sé que Dios es fiel, que Dios no me va a fallar, por lo tanto yo voy a estar tranquila, en paz, porque yo sé que Dios me sustenta. Amén. Entonces, el último punto dice que ser consciente de la fidelidad de Dios me conduce a la gratitud. Mientras más yo profundizo y medito en la fidelidad de Dios, mayor gratitud hay en mi corazón y mayor amor hacia Dios. Esto es lo que produce en mi corazón. Entonces, su fidelidad me impulsa a desear pasar tiempo con Dios, a conocerle más, a obedecerle, a agradarle, a ser agradecido. Y cuando nosotros damos gracias por las bendiciones en nuestras vidas, estamos reconociendo. La palabra gratitud significa reconocer. Y cuando nosotros damos gracias a Dios por las bendiciones en nuestra vida, estamos reconociendo su fidelidad y su amor y su misericordia. Entonces reconocemos que todo lo que nosotros tenemos viene de mí. Tan atento, ¿no? Todo viene de Él. Mi vida le pertenece a Él. Siempre yo medito mucho acerca de que nosotros como seres humanos somos tan frágiles que nuestra vida completa le pertenece a Él. Porque Él es el dueño de la vida, Él nos dio y Él la quita cuando Él quiere. O sea, yo digo, ¿podríamos a lo mejor algún día luchar para poder vivir nosotros por nuestra propia cuenta? No, porque Él nos tiene los días contados a cada uno de nosotros. Y como Él es Dios, Él hace lo que Él quiere. Entonces, ahí yo me doy cuenta que somos seres tan frágiles que dependemos completamente de Él. Debemos de reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Él y Él merece nuestra alabanza y adoración. Él la merece, no es que la necesite porque necesita la alabanza para ser Dios. No, Él es Dios siempre, pero nuestra manera de gratitud muchas veces es nuestra alabanza, nuestra adoración. No solamente la adoración es cantar, sino que nuestro estilo de vida. Entonces, vemos de que la gratitud está profundamente arraigada en la palabra de Dios. Vemos los salmos como ejemplo. En el 104:5 nos anima a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Darle gracias y bendecir su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Su fidelidad permanece para siempre. Su fidelidad no tiene caducidad. Su fidelidad permanece, es eterna. Hay una canción que me encanta que dice, su fidelidad me persigue. La fidelidad de Dios te persigue, porque Él es fiel. Y como dice otra vez, entramos a sus atrios con acción de gracias, porque su fidelidad es para siempre. Amén. Entonces, en este Salmo del 100 nos destaca la importancia de acercarnos a Dios con un corazón lleno de gratitud, reconociendo su bondad. Siempre digo yo que la fe abre puertas, pero la gratitud las mantiene abiertas. Debemos de ser agradecidos. ¿Sabes qué me hace recordar? Que muchas veces creemos que Dios está obligado a darnos la vida, está obligado a bendecirnos, está obligado de todo. Pero Él no está obligado, Él lo hace por amor, porque Él es fiel. Porque dice que Él, a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Es algo que su esencia por naturaleza Él es. Entonces no le podemos hacer cambiar eso. Entonces uno de los impactos más significativos de expresar gratitud a Dios es que esto cambia nuestro enfoque de nosotros mismos y nuestras circunstancias a Dios. Dice la palabra de Dios de que debemos de dar gracias a Dios en todo. ¿Eso incluye que yo esté pasándola mal? Pues sí. Dice en todo tiempo. ¿Sabes por qué? Cuando tú eres agradecido en todo tiempo, a pesar de lo que estés pasando, estás haciendo la voluntad de Dios. Porque dice que cuando damos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Estoy pasándola mal. Gracias, Señor. Cuesta, te lo digo que cuesta, pero es una actitud, una decisión. No esperes que estés sintiendo gratitud, es una decisión. Porque Él nos llama y nos insta y es una de las maneras que nosotros respondemos a su fidelidad. Y no te enfoques solamente en el momento malo, sino que enfócate y ve las cosas buenas que Dios ha hecho.
en el pasado, en el presente. A lo mejor hoy en el futuro no estás pasándola bien, pero en el pasado Dios fue fiel. Pero eso significa que a lo mejor estás pasando por un proceso, pero aún así Dios sigue siendo fiel. No importa la circunstancia que pasemos, porque Él es fiel siempre. Él es fiel siempre. Entonces dice, en Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. No nos convirtamos solamente en mendigo espiritualmente. Señor, dame, dame, dame. ¿Y de gratitud qué? Nada. Yo creo que eso es, la gratitud yo creo que le enseñamos nosotros como valor a nuestros hijos. ¿Qué se dice? Muchas veces tenemos que decirle a los hermanos, hey, Dios te bendiga. ¿Qué se dice? A ver, ¿dónde están las palabras mágicas? Gracias, por favor y gracias. Eso tiene que existir en el dialecto, en el corazón de cada cristiano. Independientemente sea la circunstancia, la gratitud, por lo tanto, se convierte en un conducto para experimentar la paz de Dios, que guarda nuestros corazones y nuestra mente, como leí el versículo antes en Isaías. Entonces, además de practicar la gratitud, esto fomenta la humildad. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que todo viene de parte de Dios y no de mí. Nosotros hacemos el esfuerzo, pero es Dios el que nos da la fuerza cada día. Es Dios el que nos provee de todo. Entonces, todo se lo debo a Él. Este reconocimiento nos humilla y nos recuerda que nuestra dependencia viene de Él. Y nos ayuda a ver que somos autosuficientes, como dije antes, y que necesitamos la gracia y provisión de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Expresar la gratitud cultiva un espíritu de alegría y de contentamiento. Vemos el pueblo de Israel, cuántas veces se quejó por lo que Dios le dio. Le mandó cantidad enorme y ellos seguían quejándose. Había un descontentamiento, pero ¿qué es lo que querían? Ay, podrían habernos dejado atrás en Egipto. Muchas veces nosotros también pensamos, uy, lo que yo estoy pasando podría haber vuelto al mundo con todo lo que me está pasando. No te olvides nunca volver atrás. Ni se te ocurra volver atrás. Porque hoy estás aquí, es porque la misericordia de Dios te ha sostenido. No pienses nunca en volver al Egipto. Porque dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero su mente aún seguían esclava al pasado. Y aún así ellos estaban descontentos con lo que Dios les daba. Dice que Él le daba el maná para mucho tiempo, pero ellos aún seguían quejándose. Es que en Egipto teníamos tal cosa, en Egipto teníamos, es que en el mundo yo tenía a mis mejores amigos, ahora en la iglesia no tengo amigos, es que en el mundo yo tenía esto. No vivamos en el descontento. Te puedo decir que Dios, yo sé que está terminando un año, porque elegí y Dios me mostró este mensaje, porque yo sé que el último domingo del año 2024, el próximo domingo no sabemos si está. El miércoles que es 31 no sabemos si llegamos, pero es tiempo de agradecer hoy. No esperes mañana o cada día, siempre debemos de dar gracias. En la noche cuando te duermes, Señor, gracias por este día, porque hasta aquí Dios me ha ayudado, porque Dios ha sido fiel y podemos decir en el año 2024, hoy domingo, porque mañana no sé si estoy aquí, Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿O has hecho las cosas por sí solo? No creo. Porque si hubiese sido porque por nuestras propias fuerzas, te aseguro, por mí yo hablo, yo no estaría hasta aquí, no hubiese llegado hasta aquí, me hubiese quedado a mitad de camino. Pero yo sabía y yo le respondo a Dios con fidelidad, porque yo sé que en los momentos más difíciles, los momentos buenos y malos, Él ha permanecido fiel. Y Él ha sido fiel. Pero si tú le conoces, atrévete a conocerlo y te aseguro de que no te vas a arrepentir. Te aseguro que vas a cambiar tu perspectiva. Porque antes la gente me decía, es que Dios es malo, ¿por qué permite tanta muerte en el mundo? Y yo decía, sí, es verdad. Pero hasta que yo conocí a Dios, dije, Dios no es malo. Dios permite las cosas por causa de la desobediencia del hombre, por causa de las malas decisiones. Pero Dios no es malo. Dios es Dios bueno. Como decía aquí, ¿no? La fidelidad del Señor es eterna. Grande es su amor por nosotros. Y dice también en muchos salmos de que ver a Dios que es bueno.
Dios es bueno. Entonces vemos también de que Dios nunca olvida su palabra ni su pacto. Él cumplió el pacto de que la promesa de que iba a mandar al Mesías, cumplió la promesa de que no iba a mandar el Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo puede morar en nuestros corazones y debemos de tener la gratitud en nuestra vida y ser consciente, te vuelvo a repetir, ser consciente de que Dios es fiel. Ser consciente, yo no sé lo que tú puedes estar pasando, pero levanta una voz de gratitud al Señor. Dios fue fiel al disciplinar a los suyos en Éxodo, no lo voy a leer ahora por el tiempo. Dios fue fiel en su amor, Dios fue fiel en cada una de las cosas que Él lo dijo que lo iba a hacer y lo cumplió. Vemos de que en las promesas del Nuevo Testamento Él nos dice de que fiel es el Señor que nos afirma y nos guarda del mal. Dice que fiel y justo para perdonar. Por eso te digo de que Dios no es solamente fiel en el Antiguo Testamento. También Dios es fiel en el presente y en el futuro. Entonces, recuerda por qué Dios es fiel. Cada palabra, Él que dice de ti, es verdad, porque Él no puede mentir. Él no se puede negar a sí mismo. Él es fiel y será fiel y siempre será fiel. Entonces, vamos a buscar Salmo 103. Es uno de los versículos que me gusta mucho y me hace mucho meditar acerca de esto. Salmo 103, del 2. Dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides de las cosas que Dios hizo en el pasado, lo que está haciendo hoy y lo que va a seguir haciendo. No lo olvides. Usa la palabra zakar, que era recordar. Recuerda lo que Dios ha hecho. Vemos también en el Antiguo Testamento cuando ellos levantaban las piedras de gratitud, ¿no? Cuando ellos terminaban algo y Dios cumplía, ellos levantaban un altar. Entonces, hoy en día también debemos, porque es el mismo Dios. En el Salmo 107, 22, 24. Dice que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Que ofrezcamos sacrificios, holocaustos, altares de gratitud. ¿Por qué digo yo por qué le puse este título a este mensaje? Más allá de su fidelidad. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que hay más allá de la fidelidad de Dios? Hay una palabra que se compone en 4 letras y es muy poderosa: el amor. Si nos damos cuenta, el versículo que leímos en Salmo, lo perdí de nuevo. Daniel, ¿lo tienes por ahí? Era el Salmo 117, 2. Si alguien lo tiene, ¿me lo puede leer? Entonces vemos de que la palabra fidelidad, más allá de esa fidelidad, hay un amor, hay amor. Por amor, Él es fiel y Él ha sido fiel. Dice: grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Entonces, más allá de la fidelidad de Dios, hay un amor. El amor que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. O sea, ahí nos damos cuenta de la grandeza de Dios y del amor tan grande y de la fidelidad. Entonces, la fidelidad va acompañada con la gratitud. Porque si nosotros reconocemos que gratitud es reconocer, yo estoy reconociendo que Dios es fiel. Yo estoy reconociendo el amor de Dios. Entonces, ahora yo te hago una pregunta para meditar y para cerrar. Yo sé que es el último domingo del año. Luego, si Dios lo permite, vendrán más, pero no sabemos si estamos. Yo te voy a hacer no pasa nada, hablo un poco más fuerte. ¿Cómo estás respondiendo a la fidelidad de Dios? ¿Cómo le respondes? ¿Sabes tú que al saber nosotros que Dios es fiel, eso nos ayuda a nosotros y nos motiva a responderle con fidelidad también? A veces lo contrario, respondemos siendo infieles. Nos olvidamos de sus beneficios, nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho.
Nos olvidamos que debemos de dar gracias. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estamos respondiendo a la fidelidad de Dios? ¿Con gratitud? ¿Con obediencia? ¿Con adoración? ¿Con fidelidad? ¿O con amor? ¿Cómo le estás respondiendo? Te voy a pedir que cierres tus ojos y nos pongamos de pies para ir terminando. Y yo te lo dejo para que lo medites hoy aquí. ¿Cómo estás respondiendo?